ocasión hablaremos de la función legislativa. La función legislativa, que recae en la Asamblea Nacional Unicameral, antes llamada Congreso Nacional, está compuesta por 137 asambleístas, que también son elegidos democráticamente en un periodo de 4 años. La función legislativa tiene la facultad exclusiva de crear, modificar, interpretar o derogar la ley. Los proyectos de ley son dictaminados por las comisiones ordinarias según su especialidad. Entre algunas funciones que debe cumplir están: posesionar al presidente y vicepresidente de la República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral, conocer los informes anuales que debe presentar el presidente de la República, elegir al vicepresidente en caso de su falta definitiva. Existen dos tipos de asamblea legislativa. La 1, unicameral, una sola cámara. Es típica de países pequeños, en los que el poder legislativo corresponde a una única asamblea de diputados con voz y votos en todos los asuntos. La asamblea legislativa bicameral, que son de 2 cámaras, se dividen en 2 compartimientos: la cámara baja o cámara de diputados y una cámara alta o senado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre diputados y senados? Nos dice que los diputados suelen ser la cámara baja, es decir, la primera en debatir los proyectos de ley. Sus términos suelen ser más breves y son elegidos por el pueblo en votación directa. Mientras que el Senado es la Cámara de Senadores, también llamada Cámara Alta, sus periodos suelen ser más largos y son elegidos por voto indirecto. El poder legislativo es clave en una república democrática, ya que sirve como contrapeso importante para el resto de poderes. Esto se debe a que debate y vota las leyes de forma independiente a cualquier postura del poder ejecutivo. Para los 2 siguientes años, el presidente y la vicepresidenta se elegirán entre los 2 partidos que hayan tenido la primera y la segunda mayoría de votos, respectivamente. Los presidentes pueden reemplazar al presidente de manera temporal o de manera continua, o sea, prácticamente definitiva. De acuerdo al artículo 130, el Congreso Nacional tendrá deberes y atribuciones. Una de estas es posesionar al presidente y al vicepresidente de la República electos por el Tribunal Supremo Electoral. También conocer el informe anual deberá presentar el presidente de la República. Otra es la reforma de la Constitución interpretada debe ser de manera obligatoria. Expandir, reformar y derogar las leyes deben ser de una manera interpretada de carácter obligatorio. Establecer, modificar o suprimir es mediante la ley de impuestos, tasas u otros ingresos, excepto las tasas y contribuciones especiales, que esto le corresponde a organismos del régimen de selección autónoma. Aprobar o inaprobar los contratos internacionales. Una también de las principales que dentro de esto busca la función ejecutiva es que fiscalizar los actos de la función sean por el Tribunal Supremo y solicitar a los funcionarios públicos información que se considere necesaria. Ellos tienen que hacerlo de una manera obligatoria. Aprobar también el presupuesto general del Estado y vigilar que su ejecución sea de la mejor manera. Otro es que deben fijar el límite del endeudamiento público. Dentro del capítulo 2 habla de lo que es de la organización y de los funcionamientos. Eso nos da un poquito ya más para el cumplimiento de lo que son de las actividades de carácter de los labores, en cuanto el Congreso Nacional se regirá por la Constitución, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Reglamento Interno y el Código de Ética. El Congreso Nacional se instalará en Quito sin necesidad de convocatoria previa los primeros 5 días del mes de enero en que haga posesión el presidente. Durante los periodos del presidente, el Congreso o el presidente de la República podrán convocar a periodos extraordinarios. Capítulo 3. De los diputados. En el artículo 135 dice: los diputados actuarán con sentido nacional y serán responsables políticamente ante la sociedad del cumplimiento de los deberes propios de su investidura. La dignidad de diputado implicará el ejercicio de una función pública. Los diputados, mientras actúen como tales, no podrán desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueren incompatibles con la diputación, pero podrán desempeñar la educación docencia si su horario lo permite. En el artículo 136 dice: los diputados que incurran en violaciones del Código de Ética serán sancionados con el voto de la mayoría de los integrantes del Congreso. La sanción podría ocasionar la pérdida
de su nombramiento como diputado. En el artículo 137, los diputados no serán civil ni penalmente responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. No podrán iniciarse causas penales en su contra sin previa autorización del Congreso Nacional, ni serán privados de su libertad. En el capítulo 4 de la Comisión de Legislación y Codificación, artículo 138, habrá una Comisión de Legislación y Codificación conformada por 7 vocales designados por la mayoría de los integrantes del Congreso Nacional. En el artículo 139 serán atribuciones del Consejo de la Comisión de Legislación y Codificación. 1. Preparar proyectos de ley de conformidad con el trámite previsto en la Constitución. 2. Codificar leyes y disponer su publicación. 3. Recopilar y ordenar sistemáticamente la legislación ecuatoriana. Capítulo 5 de las leyes. Sección primera de las clases de leyes. Artículo 140. El Congreso Nacional, de conformidad con las disposiciones de esta sección, aprobará como leyes las generales obligatorias de interés común. Artículo 141. Se requerirá de la expedición de una ley para las materias siguientes. 1. Normar el ejercicio de libertad y derechos fundamentales garantizados en la Constitución. 2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. 3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin perjuicio de las atribuciones de la Constitución confiere a los organismos del régimen seccional autónomo. Artículo 142. Las leyes orgánicas y ordinarias. Serán leyes orgánicas. 1. Las que regulen la organización y actividades de las funciones legislativas, ejecutivas y judicial. Las del régimen seccional autónomo y de los organismos del Estado, establecidas en la Constitución. 2. Las relativas al régimen de partidos, al ejercicio de los derechos políticos y el sistema electoral. Y el artículo 143. Las leyes orgánicas serán aprobadas, reformadas, derogadas o interpretadas por la mayoría absoluta de los integrantes del Congreso Nacional. Sección segunda de la iniciativa. Artículo 144. La iniciativa para la presentación de un proyecto de ley corresponderá a 4 puntos. Primero, a los diputados con el apoyo de un bloque legislativo. Segundo, al presidente de la República. Tercero, a la Corte Suprema de Justicia. Cuarto, a la Comisión de Legislación y Codificación. Artículo 145. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, el Contralor General del Estado, el Procurador General del Estado, entre otros, tendrán facultad para presentar proyectos de ley en las materias que correspondan a sus atribuciones específicas. Artículo 146. Podrán presentar proyectos de ley un número de personas en goce a los derechos políticos equivalente a la cuarta parte del 1% de aquellas inscritas en el padrón electoral. Artículo 147. Solamente el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley mediante los cuales se creen, modifican o supriman impuestos, aumente el gasto público o modifique la división política administrativa del país. Artículo 148. Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados al presidente del Congreso con la correspondiente exposición de motivos. Artículo 149. Quienes presenten un proyecto de ley conformidad con estas disposiciones podrán participar en su debate. Sección tercera del trámite ordinario. Artículo 150. Dentro de los 8 días subsiguientes a la recepción del proyecto, el presidente del Congreso ordenará que se los distribuya a los diputados y se difundan públicamente su extracto. Artículo 151. Con el informe de la Comisión, el Congreso realizará el primer debate sobre el proyecto. Artículo 152. En el segundo debate, el proyecto será aprobado, modificado o denegado por el voto de la mayoría de las concurrentes a la sesión. Artículo 153. Aprobado el proyecto, el Congreso lo enviará inmediatamente al presidente de la República. Artículo 154. Si la objeción del presidente de la República se fundamenta en la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, este será enviado al Tribunal Constitucional para que emita su dictamen dentro del plazo de 30 días. Sección cuarta de los proyectos de urgencia económica. Artículo 155. El presidente de la República podrá enviar al Congreso Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica.
Artículo 156. Si el Congreso no aprueba, modifique o negara el proyecto en el plazo señalado En la sección quinta del trámite en la comisión tenemos 4 artículos. En el artículo 157 nos indica que no podrá tratar proyectos de leyes tributarias. En el artículo 158 nos dice que los proyectos que por delegación elabore la comisión con las correspondientes exposiciones serán remitidas al Congreso Nacional, que no podrán pasar los 30 días desde que se emitió. En el artículo 159 nos indica que la Comisión de Legislación y Codificación podrá tener la propia iniciativa para que el proyecto pueda cambiar o la ley. En el artículo 160 nos indica que serán enviados al Congreso Nacional para que sean cambiadas, por ejemplo, el proyecto de codificación preparados por la Comisión. En el capítulo 6 de los tratados y convenios internacionales nos indican 3 artículos, en el cual en el artículo 161 nos indica la aprobación o inaprobación de los convenios y tratados. Puede ser materia territorial o delimitación, establecer alianzas políticas o militares. En el artículo 162 se hará solo un debate, la mayoría ganará. En este caso, la mayoría de la Asamblea dará su voto al quien mejor le convenga, y ahí será el ganador. En el artículo 163, las normas contenidas en los tratados y convenios tienen que ser cumplidas. Por ejemplo, internacionalmente, serán promulgadas en el registro oficial. Ahora bien, hablaremos sobre el presidente del Poder Legislativo de Ecuador. El presidente o presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, representado y dirigido por la función legislativa, es escogido mediante votación de los 137 asambleístas que existen, para un periodo de 2 años. Una de sus funciones es ejercer la presentación legal y judicial y extrajudicial de su poder. Muchas gracias.